Señor les bendiga, hermanos. Así puestos sobre nuestros pies, los invito a que abramos la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro Mateo 24, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor, hermanos? Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia y tus bendiciones, Señor. Vamos a estar leyendo Mateo 24 del versículo 45 en adelante. Mateo capítulo 24, del versículo 45 en adelante. Antes de comenzar a leer, meditaba yo sé que Dios nos está hablando, hermano, desde esta mañana, y Dios está tratando con nosotros, y me gozo porque eso quiere decir que el Señor todavía sigue tratando con nosotros y nos toma en cuenta, aún no nos ha desechado. Y meditaba en mi vida personal y me preguntaba por qué antes, cuando recién me convertí al Señor, porque antes, cuando recién me convertí al Señor, en mis inicios, en esa etapa, me sentía diferente, me sentía más consagrado, me sentía más apegado a Dios. Y este soy yo meditando. Me sentía más apegado a Dios que ahora. Y meditaba en eso. Y sabe qué, hermano, llegué a la conclusión, y es obvia, de que antes alimentaba más mi alma de las cosas de Dios en mis comienzos. No es que ahora no lo haga, sino que antes lo hacía más. Y meditando en eso, fue que el Señor me dio este mensaje. El título de este mensaje es Compromiso con Dios. Comenzamos leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 45 en adelante. Lo tenemos listo, ¿verdad? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y todos decimos amén. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente en esta hora, porque tú estás en medio nuestro, Señor, y nos honra tu presencia, Señor.
nos llena de gozo, nos llena de paz, Señor, nos llena de fuerzas, Padre, espirituales para seguir adelante. Gracias, Señor, porque nos sentimos bendecidos y somos bendecidos, Señor, de que tú sigas en medio nuestro, Señor, como desde el primer día, Señor. En esta hora, Señor, me preparo, Dios mío, para hablar este mensaje, Señor, que tú has dado, Señor. Usa mi humanidad, usa mi corazón, usa mis labios, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo, amado Dios. Ministra, Santo Espíritu de Dios, esta palabra deposítala en los corazones a medida que yo vaya hablando, Señor. Sé tú poniendo las palabras en mí, Señor, porque tú eres el que, Señor, da el crecimiento, Señor, y nosotros solamente queremos ser y somos instrumentos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te pido esto y te doy las gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Mencioné yo que el título del mensaje es Compromiso con Dios. Encontramos en esta porción de la Escritura dos tipos de sirvientes. Uno es diligente, el otro es negligente. Uno cumple y el otro no cumple. Uno es obediente, el otro es desobediente. Pero los dos tienen la misma tarea, una misma misión, una misma asignación de dar, traer alimento a los de su casa. Y aquí hay una aplicación para nuestras vidas. En la mañana hablábamos de compromiso, ¿verdad? Y sé que es Dios hablando y tratando con cada uno de nosotros. Les mencionaba yo que esta palabra es para mí, y si a alguien el Señor le ministra, gloria a Dios. Y si usted cree que no es para usted, gloria a Dios también. A mí me ministró mucho esta palabra. Y aquí hay una aplicación para nuestras vidas. Yo meditaba en esto que comenzamos leyendo en Mateo 24. Y me recuerdo que cuando recién me convertí, hermano, me sentía diferente. Hay una alabanza muy bonita que dice ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Y no es que no tenga ese gozo, hermanos, pero siento como que ha habido una comodidad. Y nuestro hermano decía en la mañana, nuestro hermano Arnulfo decía que necesitamos volver al primer amor. Y comenzamos leyendo ya esta porción de la palabra y hay dos tipos de siervos. El Señor se va y deja encargado al siervo y nos describe el tipo de siervo que es diligente y el otro tipo que es negligente. Y digo que hay una aplicación para nuestras vidas porque mientras yo estudiaba esto, muchos dicen que esto es solamente para aquellos que ya están ejerciendo un ministerio y eso no es la verdad, hermanos. La palabra de Dios está ahí para todos nosotros, el pueblo de Dios. No necesariamente tenemos que estar ejerciendo un ministerio, sino como pueblo de Dios tenemos un mandato de Dios. Quiero invitarlos al libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 y 13. Porque muchos pueden decir, esto no aplica a mí. Y si usted toma su tiempo y estudia esta porción, va a encontrar a estudiosos que dicen que y hablan, y sí aplica, yo no digo que no, aplica para los que ya están ejerciendo un ministerio, pero también aplica para los que no. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, Dios mismo, constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí hay ministerios. Dios mismo los constituye, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Les voy a dar otra cita, Primera de Pedro 4:10, y yo sé que va a estar apareciendo aquí, hermano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice la Escritura: cada uno según el don que ha recibido. Usted no puede decir que no tiene un don, hermanos. El Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Por eso es que traigo estos versículos, para que vean que la palabra de Dios aplica también para aquellos que no están ejerciendo un ministerio. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y algunos se atreven a decir que esto es para aquellos que ya ejercen un ministerio, y no, hermano, no es así. Esto habla, lo que le comenzamos leyendo en Mateo, está hablando de fidelidad, de dedicación a Dios y a su obra, y no específicamente a un tipo de ministerio. Habla de fidelidad, dedicación a Dios y a su obra. Les mencioné que habla de dos tipos de siervos. El siervo que cumple tiene tres características: es fiel, es prudente o sabio, y es hacedor, o sea, acciona, es diligente, es responsable. Es fiel. Un ministro fiel, sinceramente, alguien que es llamado fiel, hermano, busca el honor de su Señor y no el suyo propio. El siervo prudente, el siervo sabio, entiende su deber y entiende el momento adecuado para cumplirlo también. Es prudente, es sabio para guiar el rebaño o el pueblo de Dios. La sabiduría es necesaria para un buen mayordomo, porque es provechosa para dirigir. Número 3, el ser diligente, el ser responsable. Se necesita no solo la integridad del corazón o tener la buena intención del corazón, sino también se necesita llevar a cabo lo que Dios pone en el corazón. La habilidad en las manos para accionar y hacer conforme al propósito de Dios. Y en este caso, los dos siervos tienen un mandato, y es de traer alimento o repartir alimento a los de su casa. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Encontré un lema de un ministro usado por Dios. El nombre no importa, pero este es su lema de él, o era su lema de él. Él mismo se decía: eres un ministro de la palabra de Dios. No solo eres, sino mantente haciéndolo, accionando. Eres un ministro de la palabra de Dios, pero no solo eres, sino mantente haciéndolo. Y ese era su lema. En inglés le dicen el motto, lo que los motivaba, su lema.
Y siempre se recordaba eso él mismo, que yo soy un ministro de la palabra de Dios, pero el título no me hace un ministro. Lo que me hace un ministro de la palabra de Dios es llevar a cabo, el educarme, el educar al pueblo, el ministrar al pueblo a través de la palabra de Dios. Y aquí hay una aplicación para nosotros. Somos cristianos, somos hechos hijos de Dios, pero no solamente podemos ser de nombre, sino tenemos que verdaderamente, como dice la Escritura, con nuestros frutos la gente conocerá que somos verdaderamente hijos de Dios. Al siervo fiel, prudente, se le encuentra haciendo cuando su maestro o su Señor viene, lo cual da a entender que había constancia en su trabajo, porque dice la Escritura, a cualquier hora que venga su Señor se le encuentra ocupado en el día del trabajo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Hay constancia en su trabajo, se mantiene, dedica su tiempo, dedica su vida. ¿Y por qué decía yo que esto ministraba mi vida, hermanos? ¿Y por qué? Porque yo pensaba en esto, meditaba en esto, y siento yo que había más dedicación de mi parte para las cosas de Dios, aunque ahora, gracias a Dios y la gracia de Dios, que tengo un poco más de conocimiento de la palabra de Dios, pero siento que antes había más dedicación para las cosas de Dios. Y Dios me hablaba a través de esta palabra de que tenemos que ser como el siervo fiel, que acciona, que dedica su tiempo, que dedica su vida, que pone todo a las manos del Señor, de su Señor, que se ocupa. Aquel que es fiel, hermano, como en esta escritura que leímos, el Señor de la obra se va y le deja una tarea. Y no tiene que estar diciéndole a su Señor, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, en su corazón, por su fidelidad y por su agradecimiento, Él acciona, Él actúa. Él se ocupa, permanece haciendo cosas del llamado que le ha dado el Señor. Mas vemos el contraste de aquel que no se ocupa de llevar a cabo la tarea y más bien se enreda haciendo todo lo contrario. Y vamos a ir para allá para seguir entendiendo. Decía un comentario bíblico, los ministros no deben dejar espacios vacíos en su tiempo. Así como un buen Dios, al fin de una misericordia, es el principio de otra, y explico. Y antes de que yo encontrara esto, hermano, Dios hablaba a mi corazón. Dios hablaba a mi corazón antes de que yo encontrara este comentario. Lo que está dando a entender, ¿cuántos hemos leído en la Escritura que dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana, verdad? Y aquí dice que el buen Dios que tenemos, cuando acaba una misericordia, ahí mismo inicia otra misericordia de Dios. Y así, hermano, yo meditaba en esto antes de encontrar este comentario, que de la misma manera que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, así igualmente cada mañana nosotros debemos de renovar nuestro compromiso con Dios. Su misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana tengo la oportunidad de ser un siervo fiel y prudente para Dios. Gloria al Señor, aleluya. Y meditaba yo en esto, hermanos. Imagínese usted
cada mañana decirle a Dios. Y eso es personalmente y cada quien decide si lo hace o no. Pero yo meditaba en esto. Si cada mañana al despertarme le dijera yo a Dios al comenzar el día: Señor, hoy, este día hoy, prometo vivir en santidad. Señor, hoy te prometo asistir a cada culto que se lleve a cabo. Señor, hoy prometo serte fiel. Si lo hiciéramos, hermano, y verdaderamente amáramos a Dios, daríamos el mayor esfuerzo de nosotros para que se ocurriera y fuera así. Créame que lo haríamos. Cuando la iglesia tenemos la costumbre de hacer o practicar el ayuno y ya lo llevamos a cabo, y porque lo hemos prometido hacer y se lleva a cabo, ya nos vamos preparando mentalmente de que tal día, tal domingo viene el ayuno y lo llevamos a cabo y se hace, hermanos. De igual manera, si cada mañana tú le dices a Dios: Señor, hoy yo quiero vivir en santidad para ti, hoy yo, Señor, te prometo. Pero muchos tenemos el miedo al compromiso. Pero hermanos, desde que venimos a los pies de Cristo, hacemos un compromiso con el Señor de vivir para Él. El compromiso ya está hecho. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos ha elegido, hermanos, y cada uno de nosotros va a rendir cuentas también a Dios. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Y meditaba yo en esto. Así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana tenemos que renovar nuestro compromiso con Dios, hermanos. Porque este soy yo. Porque es que antes me sentía, no sé, hermano, recién convertido, había un sentir diferente. Y siento que no es que no siente el amor de Dios, no es que no trate de agradar a Dios, no, hermano. Había un sentir en mí de una entrega pues no conocía a Dios, quería conocerlo y Dios se revelaba y me alegraba, pero ahora como que he perdido ese interés. Pero gloria a Dios que habla mi vida y le pido perdón y le pido que me ayude. Y yo sé que Él me está ayudando, hermanos. No estoy conforme. Y ya se ha hecho popular que dicen y repiten, como dice el hermano Osmar: podemos dar más. Y sí, hermano, podemos dar más. Y usted está consciente de eso, yo estoy consciente de eso, de que podemos dar más. Les dije que decía un comentario que los ministros no deben dejar espacios vacíos en su tiempo. Y se cuenta que Juan Calvino fue un reformador, un pastor intelectual, teólogo protestante que ayudó a fundar el protestantismo y estableció sus dogmas. Un reformador, hermanos. Se cuenta que a él se le dijo o fue persuadido a que concediera sus labores ministeriales por su edad, me imagino. Y él respondió: ¿Cómo quieres que mi Señor me encuentre ocioso? Ya hemos estudiado en la escuela dominical sobre el ocio, ¿verdad? El no hacer nada. Y mi hermano Omar nos dio la cita, ¿verdad? En 1 de Pedro 5:7. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí están las instrucciones: añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y si alguien me ayuda, no me recuerdo ahora, no es que no ponga atención,
¿Cómo dijo Mark que se llamaba la escalera de qué? ¿La escalera espiritual, hermana? Escalera de la fe. Gracias por recordarme. Sí pongo atención, hermanos. Pero si usted nota lo que acabamos de leer, se mantiene haciendo algo, hermanos. Dice que haciendo todas estas cosas, no le daremos lugar al ocio, hermanos. Es decir, debemos de mantenernos. Y pienso que ahí es donde fallamos, que no somos constantes en las cosas de Dios. Omar decía, se ha iniciado ministerios en esta congregación y por algún motivo se detienen. X razón, hermanos. Y gloria a Dios por los que siguen fiel. Pero siento que este es Dios hablando a cada uno de nosotros de que nuevamente retomemos lo que Él ha puesto en nuestras manos, y Él está dispuesto a trabajar con nosotros, pero nos toca a nosotros poner de nuestra parte para que todo se lleve a cabo, hermanos. Dios siempre obra, Dios pone su parte, siempre la pone, pero ahora depende de nosotros si queremos accionar. Y ahí es donde fallamos, que no somos constantes para con las cosas de Dios, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora vemos la contraparte de aquel siervo que dice, mi Señor tarda en venir. Y aquí Jesús nos está advirtiendo, hermanos, esa actitud de mi Señor tarda. Y una mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda, que nos dice, no hay prisa. Mañana lo haces. Hoy hay servicio en la noche. No vayas. El domingo hay otro servicio. De todas formas, Dios sabe que estás cansado. ¿Solo me pasa a mí eso, hermanos, o también a ustedes? Y estudiando esto, podemos encontrar que el siervo negligente, el que desobedeció, número 1, encontramos 3 cosas que no hizo. No trabajó en el negocio de su amo, fue negligente. Iba bien, porque la escritura dice que cuando se fue su amo, dejó de hacer lo que estaba supuesto a hacer. No trabajó en el negocio de su amo, que era traer alimento. Peleó y maltrató a sus consiervos, algo que la palabra de Dios nos recalca a nosotros, de no ser contenciosos, pendencieros. Número 3, se entregó a los placeres del mundo en vez de servir a su amo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que tenga cuidado, y le habla de un buen soldado, y le dice que no se enrede en los negocios de la vida. Pero vemos a este siervo que se entrega a los placeres del mundo, se va a embriagar y se gasta lo de su amo. Se hizo amador de sí mismo. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos. Tal vez no nos vamos a embriagar, no maltratamos a gente, pero nos enredamos en otros negocios y no en los negocios del Señor. Dedicamos más tiempo, y siempre lo vamos a decir porque es una realidad, le dedicamos más tiempo al trabajo, hermanos, que a las cosas de Dios. Y nos esforzamos más en el trabajo, porque yo lo hago, hermano, también. No le estoy diciendo que usted lo hace. Le entregamos más tiempo al trabajo que le entregamos el tiempo a Dios, hermanos. Es una realidad.
Y todos podemos decir, pero es que yo tengo que pagar mis biles. Sí, hermano. Nadie dice que no, porque ni nosotros se los vamos a pagar. Pero Dios paga mejor, hermano, cuando lo ponemos a Él primero. Dios tiene cuidado de nosotros cuando lo ponemos Él primero. Él es el que abre puertas y Él lo acomoda. Si es el horario, Él acomoda el horario. Y es verdad eso. Hay testimonios verdaderos de que en su corazón está el deseo de estar en la casa de Dios. Y en lo mientras no puede, pero su oración es: Señor, yo quiero estar en tu casa. Y cumple con su trabajo, y cumple con su trabajo. Y Dios se ocupa de acomodar el horario para que pueda estar en la casa de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Algunos pueden decir: esto no es para mí, sino para los que tienen ministerio. Esto habla para los ministros. No, hermano. Mire lo que dice Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros. Mirad por vosotros. Está dándonos indicaciones de que nosotros debemos de cuidarnos unos a otros. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y alguno podrá decir: allí dice obispos. Sí, hermano, dice obispos. El significado en el original le llama, la palabra es episcopos. Y habla de un supervisor. Habla de un hombre encargado de velar por las cosas que deben hacer otros para que salgan bien, que se hagan correctamente. Alguien que vela. Y la porción que leímos en Mateo 24:45 en adelante, al siervo se le da la tarea de velar, o sea, de estar al pendiente, de traer alimento a la casa. ¿Y por qué traía la definición de obispos? Porque sí, es verdad, quiere decir alguien, un anciano, un supervisor, pero también aplica para aquellos que se ocupan de las cosas de Dios, de la obra de Dios. Y no necesariamente tienes que ser un obispo para ocuparte de las cosas de Dios y preocuparte de que las cosas de Dios salgan bien, hermanos. Vamos a leer una cita, primera de Pedro 5, del 1 al 4. Aquí está hablando directamente a los ancianos. Y dice Pedro, primera de Pedro 5, 1 en adelante: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí les da una instrucción, hermano. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es la casa de Dios, y los líderes, hermanos, sí tienen también su responsabilidad de cuidar la grey de Dios, apacentar, alimentar la grey de Dios, cuidando de ella, y no a la fuerza, sino voluntariamente, como dice la Escritura. Y todos pueden decir: pero entonces ahí le está hablando a los ancianos nada más. No. Vamos a leer Juan 21, hermanos. Juan 21,
del versículo 15 en adelante. Siempre que leo esta porción de la palabra, Dios habla a mi corazón, hermanos, siempre. ¿Por qué? Porque es la historia o el enfrentamiento que tiene Pedro con nuestro Señor Jesucristo. Ya conocemos la historia de que Pedro negó 3 veces al Señor. Pero también conocemos que 3 veces el Señor Jesús restaura o lo restablece su llamado. Y dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Y yo siempre cuando leo esto, hermanos, yo quito el nombre de Pedro, pongo mi nombre. Y es como si el Señor me dice: Osmar, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta a mis corderos. En otras palabras, el Señor dice, le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Él dice: sí, yo te amo. Le está diciendo: hazte cargo de mi obra. Tú tienes un llamado. Yo te elegí. Apacienta a mis corderos. Y nuevamente viene Jesús y le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dice: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor nuevamente le dice, en otras palabras: hazte cargo de mi obra. Tú tienes un llamado, yo te elegí. Apacienta, pastorea mis ovejas. Tercera vez le dice el Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y sabemos que, y ya lo hemos estudiado antes, que el Señor le está diciendo: me amas. Y Él está diciendo: yo te tengo cariño. Yo tengo cariño. Y el Señor quiere que le dé la palabra de amor, ágape. Y nuevamente le dice el Señor: ¿me amas, Pedro? Y él le dice: tú lo sabes todo. Y nuevamente el Señor le dice: apacienta mis ovejas. 3 veces le da el mismo mandato: hazte cargo de mi obra. Tú tienes un llamado. Yo te elegí, hermanos. El Señor eligió a los 12 apóstoles. El Señor eligió a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Y todos y cada uno de nosotros tenemos ese mismo mandato de apacentar, de ocuparnos de las cosas de la casa de Dios. Usted no puede decir que solamente le pertenece a los ancianos de la congregación. Le pertenece a cada uno de ustedes también, hermanos. Hazte cargo de mi obra. Tú tienes llamado, yo te elegí. ¿Quién lo eligió a ustedes? ¿Su pastor? No, hermanos. Dios mismo produjo ese querer, como el hacer en su corazón. Y usted vino a los pies del Señor, y el Señor lo eligió desde el vientre de su madre. Y lo ha sellado con su Espíritu Santo, y lo ha hecho propiedad suya. Pero tenemos una tarea que llevar a cabo, y es por cuidar la casa del Señor. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Pedro: no te he desechado, tú me fallaste. Igual manera, yo se los mencioné que cuando leo esta palabra, así me habla el Señor a mi corazón: yo no te desecho, yo te he llamado, yo te elegí, ocúpate de la obra. Y el Señor me da fuerzas, y el Señor le da fuerzas a usted para seguir adelante. Omar decía: hoy es día para tomar y accionar. ¿Cuántos quieren hacerlo? Gloria al Señor, aleluya. Concluimos, hermanos. Este énfasis en estar constantemente es un reto, dice un comentario. Este énfasis, el de estar listos constantemente, es un reto para el cristiano hoy en día.
porque ya sabemos que hay distracciones, hermanos. Y muchos aquí podrán decir, es que yo no estoy listo. Es que yo no me siento preparado. Acompáñenme a 1 de Timoteo, hermanos. Dicho sea de paso, lo que leemos en Mateo 24:45 en adelante sobre el siervo habla de su fidelidad. Y muchos podemos decir, es que yo no estoy apto, yo no me siento capaz de llevar a cabo. Por eso muchos no hacemos el compromiso con Dios o no queremos tomar un cargo. 1 de Timoteo 1, del versículo 12 en adelante. Dice la Escritura, doy gracias al que me fortaleció. Y este es Pablo hablando. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Otras versiones dice, doy gracias a aquel que me ha dado la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él me ha considerado fiel. Usted dice, yo no puedo. El Señor te ha considerado fiel para llevar a cabo su obra, hermanos. Pablo dice, le doy las gracias a Dios porque Él no dice, yo he sido fiel, yo he permanecido fiel. No, a Él le pareció poniéndome, dice, en el ministerio, porque me tuvo por fiel. Y dice, ¿cómo era antes? Quita el nombre de Pablo, porque al leer esa porción, hermanos, en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 12 en adelante, dice, yo no sé si aparece en su Biblia, en la mía sí, dice ministerio, el ministerio de Pablo, ¿verdad? Quite el nombre de Pablo y ponga su nombre, hermanos. El ministerio de Osmar, el ministerio de Javier, el ministerio de la hermana Cristina, el ministerio de Alberto, el ministerio de Cristian, el ministerio de Sergio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice, en mi ignorancia hice muchas cosas, pero Él, ¿quién lo llamó a usted, hermanos? Él lo tiene a usted por fiel. La palabra de Dios dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y cada uno de ustedes, hermano, tiene un llamado de parte de Dios. Tal vez usted no sabe cuál sea, algunos sí lo saben, pero no, mientras, en lo que usted no sabe, ocúpese de la casa de Dios. ¿A cuántos no le gustaría ver esta casa prosperar, hermanos? ¿Cuántos no quieren que la obra de Dios crezca, hermanos? Pero no sirve con la intención del corazón, sino sirve o nos ayuda más cuando llevamos a cabo el querer que pone el Señor en nuestro corazón, el accionar. Y los dejo con esta pregunta: ¿qué tipo de siervo eres? ¿Aquel que fue fiel
Y cuando viene el Señor lo encuentra haciendo, o aquel que se enreda en los negocios de su vida o de la vida del mundo y es desobediente a las cosas de Dios. En conclusión, renovemos nuestro llamado, hermanos, cada día. Cuando yo comenzaba, y aún no hace mucho, siempre lo he dicho, yo no sé cuál es el llamado que Dios me ha dado, pero en lo que el Señor me da entendimiento, en lo que lo descubro, me voy a ocupar en las cosas de Dios. Y así mismo haga usted, hermano, ocúpese en las cosas de Dios, y Dios va a ir aclarando y le va a ir dando entendimiento de cuál es su llamado. Pero tenga por seguro que usted tiene un llamado. Usted ha sido elegido por Dios. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y usted es un instrumento útil en las manos del Señor. Póngase sobre sus pies, hermanos. Le voy a pedir al pastor que pase aquí y él nos estará despidiendo. Gloria a Dios, aleluya. En su conclusión, nuestro hermano hacía la pregunta: ¿qué tipo de siervo eres? ¿Infiel o fiel? Yo quiero cambiar, poner al revés esa pregunta. ¿Qué tipo de siervo quieres ser? Como decía nuestro hermano Omar, olvidémonos del pasado. ¿Qué tipo de siervo quieres ser? Creo que cada uno de nosotros sabe a qué grupo pertenece. Olvidémonos de todas las cosas que no hemos hecho en el pasado y enfoquémonos de aquí en adelante en el futuro en lo que queremos ser y hacer para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de renovar su compromiso, como decía nuestro hermano. El compromiso, primeramente, de serle fiel al Señor. Fiel. De vivir vidas agradecidas al Señor. Esa gratitud nos va a mover a servirle al Señor. Usted no viene a servirle al pastor, hermano. Usted viene a servirle al Señor. Es triste cuando nosotros no entendemos a quién servimos. Es a Él. Él ha sido fiel con nosotros. Su misericordia ha sido abundante para con nosotros. Pero creo que en el examen nos encontramos infieles. No hemos correspondido a ese amor del Señor. Pero Dios no nos ha desechado. Él sigue tratando con nosotros. Porque grande es su amor y grande es su misericordia. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad. Cuán grande es, Señor. Más allá de lo que nosotros podemos llegar a comprender, Señor. Si quisiésemos razonar, ¿cómo es posible, Señor, que en tu palabra tú nos dices que nos tuviste por fiel? No alcanzo a comprender, Señor, que eres un Dios que todo lo sabes. Que sabes, Señor, de aquí en el futuro todas las veces que te fallaremos. Y aún así tú dices, Señor, que nos has tenido por fieles. Padre, gracias. Hoy, Señor amado, queremos renovar nuestro compromiso contigo, Señor, de serte fieles. Ayúdanos a entender no solo con nuestra mente, sino con nuestro corazón la importancia, Señor, de ser fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a tus mandamientos, fieles, Señor amado, al compromiso de tu obra.
Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por todos aquellos, Señor, que con un corazón sincero, Señor, buscan cada día servirte mejor. Aquellos, Señor, que están indecisos, habla su corazón. Dales el valor, la determinación, Señor, por tu Espíritu Santo, para que, Señor, puedan también comprometerse a vivir para ti, Señor, vidas agradables. Señor, te damos gracias en esta hora por todo lo que nos has permitido hacer. Gracias por tu bendita presencia. Gracias, Señor, por darnos nuevas fuerzas. Muchas gracias por tu fidelidad, Señor. Seguiremos diciendo, Señor, que no hay nadie como tú, que no hay otro Dios, Señor amado, tan grande, tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso, tan paciente, tan compasivo, Señor, como tú. Gracias. Nos preparamos, Señor, para dar por terminado este culto, dándote la gloria y la honra, y rogándote, Señor, que al salir de este lugar lleves a tu pueblo con tu bendición y con tu protección. Que guardes, Señor amado, este pueblo. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, a quien damos gloria y honra por todos los siglos. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo, la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, a todos los hermanos y amigos también. Gracias por estar con nosotros, que Dios les continúe bendiciendo de una manera rica y abundante, esperando que esta palabra también haya sido de edificación para sus vidas y también les haya retado como a nosotros. Que pasen buenas tardes.